Hola compadres, espero que me los hayan tratado muy bien. El día de hoy les vengo a hablar de un tema que a mí no me tiene muy bien. Les vengo a hablar sobre el negocio COVID, que aún después de 4 años siguen pasando los atropellos por el mal manejo que le han dado a este tema. Mi mamá fue un caso más de esos que hicieron pasar por sospechosos de COVID simplemente por haber acudido a urgencias. Mi mamá era una paciente oncológica. 3 días antes había recibido tratamiento de quimioterapias. A los 3 días siguientes le dieron los síntomas muy fuertes de la quimioterapia, que fueron vómito, y por ese motivo se tuvo que acudir a urgencias. Como todos, teníamos mucho miedo de acudir, ni ella quería ir ni nosotros queríamos llevarla por todos los casos que se venían presentando, pero como los síntomas siguieron y cada vez eran demasiado fuertes, pues decidimos llevarla. En el momento de ella fallecer le practicaron el examen al cuerpo y debido a eso tocó enterrarla inmediatamente. Como lo sabíamos, después de 15 días recibimos el resultado del examen del COVID negativo, pero ya el daño estaba hecho, ya mi mamá la habían enterrado, no pudimos darle el último adiós como se debía y como hubiéramos querido. Este video lo hago porque sé que muchos de ustedes pasaron por eso y que en estos momentos irán a pasar por lo que se viene, que es lo que les voy a contar. Lastimosamente, el cuerpo de mi mamá tocó enterrarlo en un lote en arriendo con la iglesia, ya que nosotros contábamos con una propiedad, pero la propiedad se encontraba ocupada con el cuerpo de mi abuelita, que llevaba apenas 2 años de fallecida. Para poder enterrar a otra persona tiene que cumplirse 4 años. Entonces no nos quedó de otra que ponerla en la tumba de arriendo, en la que al cumplirse 4 años hay que exhumar los restos. Y aquí es donde comienza nuevamente este tema que le hace revivir a uno todo lo que ya pasó. Por estos días me fui a averiguar cuánto vale la exhumación del cuerpo de mi mamá para poder meterlo en la tumba de propiedad, pero resulta y pasa que hoy me estrello con la realidad del negocio COVID. Me dicen que lo puedo hacer, pero que por ser un caso relacionado por COVID, tengo que pagar más plata de la que cobran normalmente a una persona que no hayan relacionado por COVID. Fuera de eso, me dicen que tengo que cremar el cuerpo, o sea, volver a pasar el proceso como si nunca ella se hubiera enterrado, para poder ahí sí meter las cenizas en la tumba de propiedad, porque no hay otra opción. Porque también me puse a preguntar cuánto vale meter las cenizas en un osario y todo, y ustedes no se imaginan el negociazo. Por ser relacionado con COVID, cobran 1.252.000 pesos por solo sacar los restos y meterlos en la tumba de propiedad. Más casi 700.000 pesos que vale la cremación, en la parte más barata acá en Neiva. Más o menos ahí nos vamos acercando a los 2 millones de pesos. Porque así la orden fue clara desde un comienzo y se decía que los casos relacionados con COVID tenían que ser cremados. ¿Por qué permitieron que se siguieran enterrando los cuerpos? ¿Por qué las funerarias seguían enterrando? ¿Por qué el gobierno lo permitió? Y eso me hace pensar en el negocio. Si no hubieran habido entierros, el negocio del arrendamiento de tumbas hubiera sido un fracaso. Las funerarias no hubieran dado abasto para cremar todos los cuerpos que pasaban sospechosos de COVID. Ahora pues es doble negocio porque la funeraria ganó con el entierro y fuera de eso va a ganar con la cremación. Donde quieren hacer que salgan los bolsillos de los dolientes, es decir, de los familiares del difunto. Y entonces, como siempre, quieren hacernos pagar a nosotros todo el mal manejo que hicieron desde un comienzo. Lo que más le duele a uno y lo que más tristeza le causa a uno es ver que la iglesia se preste para este tipo de cosas y que en lugar de interceder por la gente que ha sufrido ya tanto con este tema de los familiares que le han pasado por COVID, antes se aproveche y quiera cobrar también más por estos casos. A uno le duele porque es la religión que le han enseñado a uno desde pequeño y uno siente que también pertenece a ella. Le duele porque mi mamá también era católica. Aquí yo me encuentro en el cuarto de mi mamá. Este era el cuarto de mi mamá. Sin embargo, no es la primera vez que pasa esto con la iglesia. Pareciera que al señor obispo, al obispado o al obispo, se le olvida que este cementerio no es de gente pudiente ni de gente rica. Al contrario, hay gente de bajos recursos, gente con muchísimas necesidades. Yo afortunadamente nunca he pasado ninguna necesidad, siempre he dormido bajo techo, siempre he tenido un plato de comida.
Pero hay gente, y como yo solamente no estoy hablando por mí, sé que hay mucha gente que tiene el deseo de reclamar los restos de su ser querido para que simplemente no sean echados en una fosa común. Pero con estos precios que imponen, parece que no quedan opciones. Yo de alguna manera me las arreglo y sé que muchísimos familiares y amigos me apoyarían en caso de hacer alguna actividad o algo para recolectar dinero para eso. Pero sí sé que hay gente muy sola y con muchas necesidades que muy seguramente no van a poder conseguir todas esas cantidades que piden. Ahí es donde uno recuerda que no es la primera vez que quieren hacer negocio. Una vez quisieron cobrar por un permiso simplemente porque la gente quería ir a embellecer la tumba de sus familiares. Gracias a que la gente hizo bulla por redes sociales y todo, desistieron de estos cobros. No contentos con querer cobrar el permiso, también querían exigir que fueran los que ellos dijeran los que arreglaran las tumbas, cuando perfectamente nosotros, algunos familiares, hermanos, amigos, esposos, sabían y podían perfectamente arreglar las tumbas, porque sabían poner cerámica y todas esas cuestiones que le hacen a las tumbas para ponerlas más bonitas. Muy seguramente a los pobres señores también les estarían cobrando cuotas para poder dejarlos trabajar allá y convertirlo en otro negocio más. Anteriormente la gente hacía bóvedas, en las tumbas de propiedad hacían hasta 3 bóvedas. Ahora resulta que eso tampoco es permitido. Mi papá me comentaba que anteriormente mandaba hacer una misa donde mencionaban a mis 2 abuelos. De un tiempo para acá le dijeron que eso ya no era permitido y que si quería que los mencionaran a los dos tenía que pagar 2 misas. Desde ahí en adelante mi papá dice que no volvió a dar limosna en la iglesia porque le daba rabia que todo querían convertirlo en negocio. Esa es la razón por la que cada vez sabemos menos católicos y donde mucha gente opta por buscarse otras religiones o simplemente seguir creyendo en Dios, orar en casita y no tener que asistir a ninguna iglesia. También quiero contarles que interpusimos un derecho de petición a la catedral, estamos esperando respuesta, sabemos que no es un camino nada fácil, pero que intentaremos hacer algo por vías legales porque creemos que alguien tiene que hacerse responsable y que no es justo que ahora nosotros seamos los que tenemos que pagar. Y porque sé que obviamente no soy la única que está pasando por esta situación. Todo lo que les quería contar, pues ojalá hubiera sido mejor un tema bonito que contar, pero pues lastimosamente así están las cosas. Me parece que es bueno hacerle bulla a este tema, a ver si alguien responde.